en en los cuales la ultrasonografía nos da un aporte importante en el área de rehabilitación, entendiendo que para nosotros el tener la ecografía nos ha permitido tener una evaluación del aparato neuromusculoesquelético desde el punto de vista no solo estructural, sino funcional. Eso realmente ha cambiado mucho los paradigmas en el área de rehabilitación porque nos permite ver no solo, por ejemplo, ¿no? Un ligamento colateral medial en una persona hiperlaxa nos permite determinar, pues, cuánto de estabilidad o inestabilidad tiene la articulación de rodilla a nivel de esa área en un paciente con un antecedente de estas características, cosa que pues no se podían determinar antes de la ayuda ultrasonográfica si no tenemos esa valoración funcional. Nos permiten realizar muchos de los procedimientos que actualmente están en boga en rehabilitación o en medicina del dolor, ¿no? Como es, por ejemplo, la aplicación de la proloterapia, la aplicación del plasma rico en plaquetas, la aplicación de ozonoterapia, que son elementos que, si bien es cierto, ayudan a regenerar estructuras, pero dependen fundamentalmente de la localización específica de la estructura a la cual uno va a abordar, ¿no? Las artrocentesis, que son muy eficaces y rápidas de abordar, pues con la ayuda de la ultrasonografía. Las hidrodisecciones faciales, ¿no? Actualmente nosotros vemos una de las, como ya les voy a mostrar algún caso más adelante, una de las causas fundamentales en las cuales podemos tener patología dolorosa es el engrosamiento y la pérdida de la flexibilidad y elasticidad de las fascias, ¿no? Teniendo la ecografía el rol de poder permitirnos ubicar los espacios interfaciales y poder llegar a abordar una zona interfacial, liberar esa zona que están en contacto entre dos estructuras musculares, permitiendo un alivio del dolor, entendiéndose actualmente que la fascia como elemento o como sistema de este aparato neuromusculoesquelético cumple un rol fundamental desde el punto de vista no solo mecánico, como se podría pensar, y antes se pensaba que era solo así, sino también cumple un rol propioceptivo y un rol nociceptivo. Y cada vez se entiende más que son estas zonas o estos espacios interfaciales los que atrapan a estructuras también neurales periféricas, generando pues dolor a ese nivel. Y las fascias o los espacios interfaciales, como ustedes saben, miden menos de 1 milímetro y decir que pues sin una guía ecográfica vamos a estar en un espacio menor de 1 milímetro es muy difícil de poder decir. Las tenotomías percutáneas, ¿no? Cada vez ya la integración entre lo que se viene haciendo en el área de rehabilitación, complementando con el área de traumatología, pues vamos usando la ecografía para hacer procedimientos que realmente se pueden realizar y son mínimamente invasivos, ¿no? Las liberaciones de un dedo en gatillo que ya no responde a una infiltración, porque comúnmente uno tiene un dedo en gatillo por un engrosamiento de la polea A1, donde uno infiltra y pues va bien, ¿no? Pero hay circunstancias donde estas poleas están sumamente fibrosadas y requiere ya una liberación de la polea, es decir, un corte de la polea eh, que se postulaba y se hacía antes desde el punto de vista quirúrgico, pero ahora ya se puede realizar con la guía ultrasonográfica, ¿no? La liberación neural periférica. Esto cada vez va adquiriendo un mayor número de reportes y va adquiriendo un mayor número de información en cuanto a patologías que se generan por atrapamiento nervioso periférico, ¿no? Entonces,
Realmente la ultrasonografía nos permite, uno, ubicar la zona del nervio periférico probablemente atrapado, realizar una prueba terapéutica, porque mucho en este tipo de dolores, presumiblemente por atrapamiento de nervios periféricos, uno lo que hace son tener diagnóstico clínico, ¿no? Evaluación sonográfica, que podría o no ser concluyente para un atrapamiento neural periférico, pero sí nos permite hacer una prueba terapéutica que a la vez viene a ser de tratamiento si es que esta es la causa, ¿no? Complementar los estudios de electromiografía. Nosotros, como parte del desarrollo de la especialidad, realizamos evaluaciones electromiográficas y de velocidad de conducción nerviosa, como por ejemplo, pues en un síndrome del túnel del carpo, pero es bien sabido que la electromiografía nos da una información de función, ¿no? Nos dice si el nervio está conduciendo o no adecuadamente, si los músculos que están recibiendo dicha información están con una inervación adecuada o no. Pero nos quedábamos cortos en el aspecto de decir qué cosa o qué estructura está generando pues la alteración a ese nivel, hablando del túnel del carpo. Entonces, es ahí donde la ecografía viene a complementar los estudios de electromiografía, realmente sumando Ya y va. dando, Control. y dando un Control diagnóstico. de la niña. De acá, para ponerle a la niña. ¿Me escuchan? Sí, por favor, silencien su audio. Geisel Gómez, Geisel Gómez. Y, y nos permite complementar pues estos estudios de electromiografía, ¿no es cierto? Eh, Otro aspecto muy importante es la valoración de la actividad y el trofismo muscular. Esto es muy importante para nosotros porque muchos de los pacientes que vienen a una consulta con un síndrome doloroso por una gonalgia o por una artrosis a nivel de rodilla, de cadera, principalmente van a cursar con hipotrofia muscular, un cambio en el patrón muscular, pero valorar qué tanto el compromiso muscular y la activación de los músculos, cuando uno le realiza la actividad dinámica de la acción, ¿no? Está influyendo en el comportamiento de una estructura articular, es muy fundamental. La ecografía nos ha proporcionado una excelente guía para la aplicación de la toxina botulínica, ¿no? Nosotros, como parte del manejo en síndromes espásticos, en pacientes post accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ya sean de orden isquémica o hemorrágica, quedan con una secuela neurológica denominada pues una hemiplegia espástica. El manejo de esta hemiplegia espástica corresponde a la aplicación de toxina botulínica. Y la ecografía, ¿en qué nos ha ayudado? Porque si bien es cierto, anteriormente la toxina botulínica siempre se ha aplicado y se ha aplicado con puntos de reparo anatómico, y muchos de los profesores míos pues empezaron y decían, bueno, pero con anatomía yo lo puedo hacer. Pero ¿cómo viene a cambiar el paradigma el uso de la ecografía? Cuando uno ya evalúa un paciente con un síndrome espástico, es un músculo que tiene un patrón alterado, ¿no es cierto? Tiene un patrón donde hay fibrosis, donde hay infiltración grasa, y la ecografía nos va a permitir localizar los puntos donde encontramos un mayor componente muscular indemne, donde vamos a tener un mayor efecto de la toxina botulínica. No es lo mismo aplicar sobre un componente muscular o sobre una zona muscular donde tiene una gran infiltración grasa. No es cierto. Si bien es cierto, puedes estar en el reparo anatómico correcto, pero no necesariamente en el punto más eficaz para tener un resultado con el procedimiento. Entonces, eso es una de las causas, uno de los motivos por el cual pues la guía ecográfica se ha hecho un papel fundamental en el manejo de la espasticidad.
En niños, ¿no? En niños, siempre que hemos tenido, a veces vamos a poner toxina botulínica al gemelo medial. Cuando uno mira el gemelo medial, normalmente los reparos decían, entramos por reparo anatómico una profundidad de 1 centímetro. Pero en un niño espástico, el gemelo medial está tan atrofiado que el espesor máximo del músculo a veces llega a 5 milímetros. Entonces, cuando ya metíamos la aguja 1 centímetro, ya estábamos ingresando a otro músculo en la vecindad del gemelo medial, que es el sóleo. Entonces, ya el resultado del tratamiento, pues, es distinto, ¿no? Es una guía complementaria que conjuntamente con la neuroestimulación nos permite trabajar sobre los nervios periféricos. Nosotros, muchos de los procedimientos que coadyuvan con un bloqueo nervioso periférico, lo hacemos de manera mixta, ¿no? Es decir, vamos realizando el procedimiento bajo guía ecográfica, pero complementando con el uso del neuroestimulador. Esto es una doble forma de seguridad de saber que estamos bastante cerca, tener la certeza de que la punta de la aguja está a una distancia determinada del nervio. La guía para crioablación, ¿no? Actualmente ya se están realizando muchos de los procedimientos a nivel de manejo articular, como es el de crioablación y el de radiofrecuencia en articulaciones como el hombro, la cadera, la rodilla. Entonces, en estas articulaciones grandes, la ecografía ha venido a reemplazar a la fluoroscopía, ¿no? Porque anteriormente estos procedimientos eran netamente bajo guía fluoroscópica, pero en estas articulaciones perfectamente se puede utilizar la ecografía para realizar la guía y realizar estos procedimientos con menor irradiación para el operador, menor irradiación para el paciente, una menor logística en cuanto al ambiente, porque pues tener un arco en C implica tener un ambiente mucho más equipado y con mayores costos. Entonces, también es importante este aspecto. Los bloqueos analgésicos, como ya les mostraré un caso, en el caso de manejo de pacientes que por alguna condición a veces es difícil realizar un programa de terapia física. Sobre todo hablamos de pacientes quemados, ¿no? A veces los pacientes quemados tienen un gran componente de sensibilidad que no permite la movilización articular, no permite la movilización de la piel para poder liberar zonas de adherencia. Entonces complementamos los bloqueos analgésicos sumados al procedimiento de la terapia física teniendo un mejor resultado, ¿no? Los desgatillamientos musculares que generalmente pues se hacen bajo reparo anatómico, pero tenemos músculos que son relativamente pequeños y músculos que son muy profundos, ¿no? Como por ejemplo el músculo piramidal. Llegar a un músculo piramidal ubicado a 8 centímetros o 10 centímetros de profundidad en la zona glútea profunda es nada seguro entrar sin guía ecográfica, ¿no? Entrar a un músculo angular del omóplato sabiendo que tienes una profundidad donde podrías estar llegando al componente pulmonar, ¿no? Entonces también es un poco inseguro realizarlo teniendo la ecografía para realizar estos procedimientos. Entonces, estos procedimientos se van a realizar Una teniendo recién, pero está jodida. Tiene 70 años y es una señora tan activa, colombiana, con la mente Doctora tan... Meléndez, uy, qué incómodo. estos procedimientos se realizan y como bien mencionó el doctor Sagasti al inicio, requieren una curva de aprendizaje que implica dos aspectos. Uno, el conocimiento de la anatomía. O sea, realmente es algo que siempre nosotros inculcamos. Si quieres realizar o decir que estás haciendo ecografía neuromusculoesquelética, lo primero que tienes que saber es anatomía, porque si no estamos perdidos en lo que estamos queriendo encontrar. La comprensión del funcionamiento del equipo, saber optimizar las imágenes y entrenarse en el seguimiento de la aguja. O sea, el hecho de tener la garantía de que yo sé anatomía, perfecto.
sé identificar la imagen y sé usar mi equipo para identificar la imagen. Perfecto. Pero si no tenemos la destreza para poder ingresar y visualizar la aguja en tiempo real, pues vamos a tener un procedimiento deficiente. Entonces, estos aspectos son fundamentales y para que esto tenga un final feliz, necesitamos también manejar el aspecto ergonómico. La ergonomía es fundamental para que un procedimiento sea eficaz. El tener una ubicación adecuada, posición adecuada del operador, del paciente y del equipo garantizan un procedimiento adecuado. De manera muy breve, pues lo que ustedes ya conocen, solo para poder reforzar que lo que nosotros estudiamos como parte del aparato de locomotor y en rehabilitación, pues viene a ser el estudio del músculo, del tendón, de los ligamentos, de los nervios, son estructuras fundamentales. Quizás acá he tratado de resaltar esta imagen donde podemos observar con bastante claridad, pues cómo tenemos aquí un tejido facial, tenemos una fascia que está recubriendo al componente muscular y acá una estructura en panal de abeja no muy característico porque es bastante pequeño, pero en una zona de engrosamiento facial, ¿no? Eso es aquí, es una imagen donde podemos identificar una zona de posible compresión de un nervio periférico. ¿Por qué decimos posible? Porque el cuadro clínico es importante y eso nos va a ayudar a poder dirigir un tratamiento, pero siempre no hay algo muy característico que identifique un atrapamiento neural periférico. ¿Quién nos corrobora esto? Cuando uno realiza el procedimiento y el paciente pues dice, sí, doctor, ¿sabe qué? He mejorado de un dolor que tenía como 8, como 9, actualmente tengo 2, 3. Entonces, uno corrobora en una prueba terapéutica que a la vez ha sido diagnóstica, que a la vez ha sido diagnóstica y de tratamiento, pues un atrapamiento neural periférico, ¿no? Entonces aquí también es importante recordar, y esto sí tenerlo en cuenta, que en el tejido conectivo, ¿no? En el tejido conectivo nosotros tenemos una zona de fascia superficial. Si bien es cierto, aquí identificamos la fascia profunda que recubre al componente muscular, tenemos también una fascia superficial estructural, ¿no? Es la que ayuda a mantener esa grasa profunda, pero esta fascia superficial es la que está relacionada con muchos de los síndromes neuropáticos que a veces nosotros desde el punto de vista estructural no le de estructural mayor, no le encontramos una razón del dolor, ¿no? A veces, y les debe haber pasado, ¿no? Pacientes que llegan con un dolor intenso en la cara medial, anteromedial de la rodilla, ¿no es cierto? Donde encuentran y quizás encuentran una protrusión meniscal similar a la del lado contralateral, pero el lado contralateral no le duele. Encuentran de repente una distensión del ligamento colateral medial similar a la del otro lado. Entonces hay hallazgos similares. Entonces uno se echa a buscar algunas otras condiciones que pues están o pueden generar este dolor. Y aquí viene a tallar el concepto de la fascia superficial. ¿Por qué? Porque estas zonas son muy susceptibles de poder engrosar y atrapar a los nervios periféricos. Una persona que usa de pronto una rodillera con una barra, con un monitor metálico que genere fricción constante, entonces me va a generar un engrosamiento de esa fascia superficial con atrapamiento del nervio periférico. Un paciente que ha tenido un esguince de tercer grado o ha tenido una fractura donde ha usado yeso por determinado tiempo y en la zona terminal del yeso suele tener cierto grado de compresión que me genera un atrapamiento neural periférico. Entonces, si entendemos esos aspectos y tenemos en cuenta el hecho de tener una fascia superficial que atrapa nervios periféricos que son eminentemente sensitivos a nivel superficial, vamos a poder entender un poco más de las causas de dolor a ese nivel y obviamente empezar a tratar estos aspectos, ¿no? El componente tendinoso, ustedes saben muy bien la estructura que tiene
un componente tendinoso y parte de la histología es la que nos va a proporcionar ese componente o ese patrón característico. Bueno, es un patrón fibrilar en un corte longitudinal y un patrón en sal y pimienta en un corte transversal, pero partiendo desde entender histológicamente cómo está ordenado o organizado un tendón, ¿correcto? El componente muscular, ya todos pues conocemos un componente muscular desde la región, desde una miofibría hasta un componente muscular. Interesante conocer pues las zonas tenoperiósticas, las zonas miotendinosas, que son las zonas que van a ser susceptibles de lesiones, y también entender por qué los músculos eh, tienen componentes o tabiques intermusculares que van a definir su comportamiento, ¿no? Si, por ejemplo, uno escucha y dice, tengo el músculo recto femoral y sabemos que el recto femoral tiene un tabique o septum proximal medial, y si veo ese mismo músculo recto femoral a nivel distal con un tabique o septum muscular lateral, ¿correcto? Entiendo y voy a poder dar un pronóstico de una lesión, ¿no? Asociando a la ubicación. Las lesiones son mucho más complejas y de mayor cuidado mientras más asociados a los tabiques o septums están. Eso lo podemos saber, pero conocer la estructura del músculo y saber hacia qué lado se encuentran estos tabiques o septums va a definir el comportamiento de nuestra estrategia terapéutica, ¿no? Es fácil de poder ver, pues aquí un corte en corte transversal, en patrón en cielo estrellado o un patrón en panal en un patrón en pluma de ave, ¿no? Eso nosotros ya lo conocemos. El nervio, esto también quisiera que pues podamos, seguramente ustedes ya lo manejan, pero lo que quisiera que tomen en cuenta es que si uno ve el nervio como estructura, tenemos un componente fascicular envuelto por un perineuro, tenemos un conjunto de fascículos que va a estar rodeado por un epineuro externo, y entre ese perineuro y ese epineuro externo encontramos un epineuro interno. ¿Cuál es o qué es lo importante de esto? Entender pues que todo este componente conectivo es hiperecogénico a la imagen, pero es compresible, ¿no es cierto? Es compresible. O sea, si yo tengo algo que me pueda comprimir una zona neural, este componente es depresible, pero no así el perineuro, que es una estructura un poquito más resistente a la compresión. Es por eso que un nervio, por una compresión, digamos, no tan severa, pues no es que se va a dañar. Obviamente, si tenemos una compresión severa del componente neural, también va a afectar a este componente interno perineural, generando un proceso de daño axonal. Las características de este nervio en un corte transversal, en panal de abeja, y en un corte longitudinal, en un patrón fascicular que ustedes ya pueden conocer. Este es un esquema que nos permite pues determinar cómo es ese componente interno, externo y ese componente compresible entre estas dos. El intervencionismo. El manejo intervencionista, ya en rehabilitación, principalmente está orientado a qué? A manejo del dolor, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Reducir, controlar o eliminar el dolor, ¿no? Y fundamentalmente, ¿por qué queremos mejorar una condición de dolor? Porque lo que queremos es devolver la función del sistema musculoesquelético, ¿correcto? Eso es fundamental en el área de rehabilitación. Nosotros no solo estamos orientados a decir, miren, voy a hacer un bloqueo del dolor y ahí quedé. No, no tratamos de entender también el hecho de que qué ha generado una artrosis severa de una rodilla con respecto a otra. Hay una dismetría, hay un patrón, una pisada inadecuada en un lado con respecto al otro, hay una alteración a nivel pélvica, porque si yo no corrijo la causa que me ha generado el problema, pues podré realizar un procedimiento para el dolor que tenga un periodo
de mejoría, pero el paciente va a regresar nuevamente a nuestra consulta. Entonces, lo que tenemos es que tener un abordaje integral donde podemos identificar la causa que generó la alteración que me llevó al dolor en una estructura, ¿no? Y eso es quizás lo importante, lo rico de poder asociar y tener una visión integral en el manejo del dolor. La técnica de los procedimientos supone qué cosa, introducir la aguja a través de la estructura del cuerpo en plano o fuera de plano, pues bajo guía ecográfica. El ecógrafo nos va a permitir tener un control en tiempo real, pudiendo dirigir la aguja hasta la estructura objetivo. Algo fundamental, ¿no? Antes de pasar a los casos clínicos que les tengo para mostrarles, es el aspecto de cómo uno maniobra el transductor al momento de realizar el seguimiento y al momento de realizar el procedimiento. Es muy importante el hecho de tener una adecuada sujeción del transductor porque es lo que nos va a permitir tener fineza en el movimiento para poder identificar la estructura, porque si yo no tengo fineza en el movimiento, lo que voy a ejercer para mantener la estabilidad del transductor en localizar una estructura, ¿qué es lo que hacemos? Ejercemos presión, ¿no es cierto? Si yo no tengo estabilidad, ¿qué hago para mantener esa estabilidad? Comprimo. Pero si yo comprimo, deformo la estructura interna. Y cuando uno quiere hacer un procedimiento, tener una estructura comprimida, aplastada o deforme en la parte interna, pues dificulta el procedimiento. Entonces aquí, cuando hacemos un abordaje en un corte longitudinal, en un eje longitudinal y en un eje transversal, aspectos importantes a conocer, ¿no? Una vista longitudinal de la estructura, un corte transversal de la estructura. Cuando nos referimos longitransver es en función de la estructura que estamos evaluando, definir los planos. Si entramos con la aguja en el eje largo del transductor, estamos entrando en plano, y si entramos en el eje corto del transductor, es un abordaje fuera de plano, ¿correcto? Entonces es importante tener esos conceptos y saber en qué momento yo uso un abordaje en plano y en qué momento uso un abordaje en fuera de plano, ¿no? Un abordaje, generalmente los procedimientos, ¿no? Los procedimientos médicos los realizamos en un abordaje en plano. ¿Cuándo utilizamos el abordaje fuera de plano? Cuando por alguna condición anatómica, es decir, por ejemplo, una articulación trapecio metacarpiana, donde tengo dos perfiles óseos muy próximos y no me permite hacer un abordaje en plano, tengo que hacer un abordaje fuera de plano. Una articulación acromioclavicular, un abordaje fuera de plano. Entonces, donde no pueda yo acceder en un abordaje en plano, pues usaré el abordaje en fuera de plano para poder llegar a la estructura objetivo. Las ventajas del abordaje en plano es que tú puedes ver el trayecto y el recorrido completo de la aguja para poder llegar al punto o al target objetivo. Es importante tener en cuenta que cuando uno realiza procedimientos, usar una aguja de un calibre que te permita una adecuada maniobrabilidad. Entonces, a veces uno usa una aguja 27, ¿no? O una aguja 25. Cuando uno va adquiriendo y va entrando a profundidad, el componente del músculo, ¿no? Cuando hay un espasmo, cuando entra la aguja, normalmente hay un proceso reactivo muscular, desvía el trayecto de la aguja porque es una aguja relativamente flexible. Entonces, lo que recomendamos es usar agujas de 23 para arriba, o sea, para abajo, ¿no? Una 23, una 22, una 21, que me permita tener un adecuado control del trayecto de la aguja para llegar al punto objetivo. Entonces, en el fuera de plano, pues lo que uno observa es básicamente el punto de la aguja, no te permite hacer un seguimiento de todo el trayecto de la aguja, pero hay técnicas que nos permiten visualizar para que uno esté ubicado, que siempre está viendo la punta de la aguja. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Los movimientos del transductor son movimientos finos que nos permiten identificar y nos permiten no solo ver estructuras, sino también hacer un adecuado recorrido de la aguja, ¿no? Estos son movimientos típicos, el movimiento de inclinación, ¿no? El uso del transductor hacia ambos lados, los movimientos de traslación, los movimientos de rotación, son movimientos que nos van a permitir pues visualizar mejor la aguja
Y este movimiento, que para mí es uno de los más importantes que uno lo pueda tener en cuenta, los movimientos de talón, punta, balanceo o rocking, como se dice. ¿Por qué? Porque nos permite tener en el plano del transductor, en el eje largo, nos permite visualizar la aguja. Entonces, a veces uno está localizado, por ejemplo, como en la imagen central, estás con la aguja ingresando y sabes que estás debajo del transductor, pero no ves la aguja. ¿Qué pasa? Lo único que te está faltando es hacer una pequeña inclinación para tener una adecuada visualización de la aguja. Entonces, la presión con la que uno ejerce al momento de evaluar también es importante, como les mencioné al principio, sobre todo pues porque uno colapsa estructuras y está ejerciendo mucha presión. La separación con gel son artificios que a veces uno realiza, ¿no? Con este gel estéril que me permite tener una visión para tener un abordaje y llegar a una zona objetivo. La necesidad de alinear, aquí por ejemplo con el movimiento de balanceo rocking, yo voy a alinear el transductor con la aguja para llegar al punto objetivo. Entonces, saber y interpretar por qué veo yo adecuadamente la aguja y por qué yo no veo a veces bien la aguja. Va a depender de qué, va a depender del ángulo con el cual está ingresando la aguja con respecto al transductor. Mientras más profunda sea la estructura que vaya a evaluar y tenga mayor angulación al momento de ingresar y hacer el recorrido, menor visión de aguja voy a tener. Es donde la maniobra de balanceo va a adquirir mayor importancia para poder tener un seguimiento adecuado. Es importante tener en cuenta que pues la visualización en tiempo real y la colocación de la aguja para tener un seguimiento adecuado eh, es, es la que nos va a proporcionar la eficacia y la eficiencia en un tratamiento, pero requiere una curva de aprendizaje para poder tener el éxito de estos procedimientos. Actualmente ya hay recursos que nos permiten justamente ganar esta curva de aprendizaje, de entrenamiento, ¿no? El uso de los phantoms, cada vez salen phantoms de mayor ecogenicidad, similar pues a una ecogenicidad de tejido normal, cada vez salen estructuras, ya salió hombro, salió cadera, salió rodilla, entonces uno puede entrenarse cada vez de forma más acertada sin tener que dañar o sin tener que estar con un paciente, sino estar con un elemento que simula bastante bien al tejido y las estructuras en un paciente, ¿correcto? Los phantoms, aquí tenemos los phantoms que nos permite sobre todo entrenarnos en el seguimiento de la aguja. Ya existen los phantoms incluso completos que nos permiten ya una simulación en alta resolución para poder abordar estructuras como cadera, rodilla, hombro, ¿no? Entonces, incluso ya hay softwares que te vienen y estás con la imagen del ultrasonido en la parte inferior, tienes arriba el tutor del, que ya viene como forma preseteada en el ecógrafo, donde tenemos el componente anatómico y tenemos la sonografía de lo que tienes que estar viendo. Entonces ya son realmente tecnologías que nos permiten pues poder tener una precisión en cuanto a lo que estamos viendo, ¿no? La inteligencia artificial cada vez, y ustedes lo saben muy bien, ya está entrando a ayudarnos en cuanto a identificar cada vez patrones característicos, dependiendo cómo uno va configurando para reconocer patrón muscular, para reconocer determinados patrones vasculares. Entonces, es algo que ya se viene usando y cada vez está teniendo una mayor injerencia ya en el aparato neuromusculoesquelético. Los simuladores combinados con el uso, por ejemplo, acá de fluoroscopía con ultrasonografía. Entonces, esto también nos permite hacer procedimientos híbridos, ¿no? Procedimientos que antes netamente eran fluoroscópicos, pero ahora podemos ir asociando a procedimientos híbridos, es decir, llegar con ecografía hasta determinado punto y nivel, como estuviéramos haciendo un, un bloqueo foraminal o un transforaminal hasta cierto punto y complementar con la guía fluoroscópica para poder tener un procedimiento con menor índice de irradiación.
La precisión para colocar la aguja, esto es quizás el punto crítico, hay que saber que la aguja tiene que entrar en el plano del transductor, saber ubicarse bien la angulación hacia el punto objetivo. El tamaño, el calibre y el tipo de aguja es fundamental. El mayor calibre, obviamente vas a tener una mejor visión, pero también a veces hay mayor componente doloroso porque es más grueso. El tipo de aguja, tenemos las agujas que son ecogénicas, que nos permiten tener una mejor visión hacia profundidad. Entonces, acá el uso combinado de la ultrasonografía con los equipos de neuroestimulación que nos van a permitir tener una precisión y una ubicación bastante próxima a un componente neural para aplicar, por ejemplo, si queremos colocar fenol a un nervio. Nosotros también usamos fenol a veces en el uso de los componentes espásticos, o a veces usamos también para las neurolisis a nivel de las articulaciones grandes. Pero tener la precisión de que estamos muy próximos al nervio es cierto. La ecografía nos ayuda mucho, pero nos da la certeza de ubicación el complementar la ultrasonografía con el neuroestimulador. Entonces son métodos combinados que realmente pues van a generar una mayor certeza de procedimientos. Las habilidades que uno tiene que lograr es una buena imagen, una visualización adecuada de la estructura, alinear la aguja con el haz del ultrasonido, identificar el avance de la aguja en tiempo real, ubicar la punta de la aguja hasta el punto objetivo, identificar la distribución apropiada alrededor de la estructura y sobre todo los aspectos ergonómicos, como se les mencionó al principio, es fundamental, ¿no? Estamos viendo acá una ubicación ergonómica adecuada, ecógrafo, paciente objetivo, operador y una visión correcta donde no existe pues lateralización cervical, donde no existe la rotación del tronco, que nos dificulten tener una guía hacia el objetivo. Parte de lo que es el entrenamiento son phantoms caseros que se preparan como parte del entrenamiento. Bueno, preparamos los phantoms caseros porque tener un phantom, como les he mostrado hace un momento, son relativamente costosos. Entonces, también podemos preparar phantoms caseros con ingreso acá de maquetas, de tal forma de que tenemos la estructura para poder entrenarlos. Aquí, por ejemplo, una de las utilidades de la ecografía a nivel de hombro que nos está permitiendo identificar la estructura periarticular, ¿no? Para hacer crioablación, ¿no? No estoy hablando acá del nervio supraescapular en este punto, sino acá las marcas óseas a nivel del acetábulo, de la glena, a nivel de la glena, donde uno ingresa con la aguja, el catéter de crioablación justo a estos puntos característicos que los pongo acá al costado, y la guía ultrasonográfica pues nos permite realizar ese procedimiento sin ningún inconveniente, ¿no? Aquí, por ejemplo, una técnica de abordaje para hacer una infiltración articular glenohumeral, ¿no? Entonces es importante tener el punto de reparo. Aquí estamos viendo la cabeza humeral, estamos viendo el labrum, estamos viendo la glena, vemos cómo se abre acá el espacio articular, la aguja ingresando en este plano para ubicarnos en el espacio articular. Adquieren importancia, sobre todo algunos de repente dirán, bueno, pero yo he aplicado sin guía y siempre he estado. Probablemente, pero actualmente, por ejemplo, si vas a aplicar un ácido hialurónico de alto peso molecular, sumamente denso, saber que estás en la articulación marca la diferencia sustancial a si estás en la cápsula o estás por fuera de la articulación. Entonces, yo creo que tener la guía ecográfica marca mucho la diferencia. La infiltración de una bursa, como pueden observar a este nivel, estamos ingresando. Miren acá un aspecto importante. El video nos va a ayudar a definir cuando uno ingresa y está llegando a esta zona que es la bursa subacromiodeltoidea, ¿no? Entonces, cuando uno ingresa y inyecta y no está en el espacio correcto, ¿no? O estamos fuera del componente bursal, pues al momento de inyectar vas a notar que pues el aumento de volumen se da a nivel muscular. Miren cómo acá es el músculo el que se ha distendido. Ahí estoy fuera, no estoy en el espacio,
¿Ven? Miren cómo ahí estoy fuera, no estoy en el espacio. Ahora ahí uno va a buscar afinar el procedimiento, realmente ingresa al espacio, ¿no? Ahí estamos ingresando al espacio y miren cómo es la imagen cuando uno ingresa hacia el espacio bursal. Es muy característico. Entonces, el cómo uno observe la imagen tras un procedimiento es fundamental, ¿no? Es quien también nos da el feedback de la ecografía. Aquí estamos utilizando un ácido hialurónico peritendinoso. Actualmente ya existen estos recursos terapéuticos que nosotros tenemos a la mano para poder realizar procedimientos, ¿no? En una tendinopatía crónica del supraespinoso, que es algo muy característico, nosotros llegamos a la zona peritendinosa, estamos ingresando a la región peritendinosa, ahí tratamos de hacer el seguimiento de la aguja, ¿correcto? Miren ahí cómo va a distribuir sobre el componente superficial del tendón. ¿Ven? ¿Ven cómo ya ha corrido sobre el componente superficial del tendón? Realmente tener esta herramienta pues nos da mucha precisión, ¿no? Aquí tenemos un desgatillamiento del piramidal, como les mencioné, un músculo bastante profundo de poder abordar, y tenemos la certeza de que estamos llegando, aquí tenemos el agujero ciático mayor, aquí tenemos el músculo piramidal, podemos hacer un desgatillamiento intramuscular, podemos hacer una liberación interfacial sobre el músculo piramidal. Es conocido que el diagnóstico es eminentemente clínico, pero el procedimiento, pues, sí es bajo guía ecográfica, ¿no? Hay un desgatillamiento del piramidal que nos da certeza de poder, uno, localizar en el músculo, y dos, te da certeza porque si ustedes han observado algunos twitch donde existe como una liberación de un espasmo muscular, ahí estamos abordando, estamos en el tercio proximal, ¿no? Estamos viendo cómo se libera el espasmo muscular a nivel del piramidal. Aquí una hidrodisección interfacial a nivel del plano de los glúteos, el glúteo menor y el glúteo medio. Ahí vamos a ingresar. Este es el glúteo menor, esta es la cara lateral, que también es una vía de abordaje articular, y vemos esta zona interfacial bastante engrosada, ¿no? Vamos ingresando, ya liberamos un punto miofacial y nos vamos ubicándose en esa zona interfacial, pues para liberar el comportamiento intermuscular. ¿Qué pasa? Los músculos están rodeados de fascias y las fascias funcionan como hojas lubricantes entre un músculo y otras, es decir, permiten el desplazamiento muscular. Ahora, los músculos, si bien es cierto, pueden estar en contacto, pero tienen diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque tienen diferentes acciones. Ahora, si existe una fascia que pega uno con el otro, uno me va a tener una actividad sinérgica de uno con otro y me va a generar una limitación en la calidad del movimiento del músculo. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, este es un paciente que viene porque es un paciente quemado, nos lo derivan porque quieren hacerle terapia física, pero muy doloroso. Toda la zona anterior, anteromedial de las rodillas, un paciente quemado general de miembro inferior y que no lo pueden trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un bloqueo del nervio safeno. No todos los equipos ni todos los patrones van a ser muy bonitos, pero ahí lo que estamos haciendo es un bloqueo safeno a nivel del canal aductor, ¿no? Ahí estamos haciendo el bloqueo del safeno, y post bloqueo, pues miren, el licenciado, el terapeuta, comienza a manipular, comienza a trabajar la zona y a liberar la zona de fibrosis y tener pues un tiempo para poder trabajar en ese paciente. Terminado la sesión, el paciente se va pues eh, caminando porque el bloqueo del safeno bien distal
es eminentemente o más sensitivo, pues no hay un bloqueo motor propiamente. Entonces, miren todo, pues, todo lo que podemos hacer en rehabilitación, identificación del nervio pudendo y hacer un bloqueo del pudendo, ¿no? Es muy característico. A veces uno, cuando es un amateur y no sabe seleccionar una bicicleta con un sillín adecuado, porque estos son la mayoría de los pacientes que llegan con un síndrome del pudendo porque han comenzado a practicar ciclismo, pero no del sillín, no ha sido adecuado, ha tenido una compresión del pudendo, entonces con síntomas muy característicos clínicamente, dolor hacia la región del periné, y aquí estamos viendo, acá la escotadura asiática, vamos viendo el ligamento sacroespinoso, vamos observando la arteria pudenda por dentro del nervio pudendo, y obviamente pues llegar a hacer un procedimiento, un bloqueo, una hidrodisección del nervio a ese nivel. Son cosas que no las podríamos realizar sinceramente si no tuviéramos una herramienta ecográfica. Una infiltración articular de cadera, ¿no? Muchas veces nosotros ya colocamos ácido hialurónico de alto peso molecular, ozono, plasma, diferentes elementos, pero tener la certeza de que vas a llegar y vas a estar en el espacio articular es muy importante, ¿no? Ahí estamos llegando, la ubicación entre la cabeza y el cuello, ¿no? En este punto, ¿no? Que es el target, y cuando uno ya va ingresando, lo característico que tiene que ver, pues cómo va recorriendo el líquido hacia la zona de la cabeza femoral, y aquí va recorriendo un poquito hacia la zona del receso, pero también vamos viendo cómo se va distendiendo a este nivel la cápsula, ¿no? No vamos más acá, ¿por qué? Porque acá, si bien es cierto, tenemos un poquito de todavía de sinovia, pero hay acá mucho repliegue sinovial. Vieron cómo ya ingresamos, hicimos una infiltración bastante simple con la guía ecográfica. Un bloqueo o una infiltración adecuadamente puesta, pues está en el espacio articular correcto. Un bloqueo del ramo medio cervical dorsal, ¿no? Nosotros podemos hacer bloqueos facetarios, podemos hacer bloqueos de ramos medio cervical dorsal, cuando sabemos que el diagnóstico es una artrosis facetaria, ¿no? Clínicamente diagnosticamos una artrosis facetaria, ya tenemos el diagnóstico y lo que realizamos, aquí estamos haciendo un corte transversal, donde estamos viendo acá el tubérculo anterior, el tubérculo posterior de una vértebra cervical. Aquí estamos viendo la zona del espacio interfacetario, ¿correcto? Vamos llegando, es bastante seguro, porque se dan cuenta que para que yo pueda ir hacia la zona anterior tendría que pasarme de estas zonas de los tubérculos, ¿no? Para llegar a todo el complejo nervioso que se encuentra acá anterior. Es bastante seguro si uno tiene los puntos de reparo, estamos llegando, ahí estamos haciendo un bloqueo del ramo medio cervical seguro y efectivo, ¿no? En la condición clínica del paciente. Aquí, por ejemplo, este es el cuadro clínico de una paciente, colega médico, con un dolor abdominal a nivel del recto abdominal del lado izquierdo, crónico, ya de años de evolución, que tenía periodos de exacerbación, pero la doctora decía que pues siempre su periodo, su dolor iba entre 5 a 10, y por momentos llegaba a 10 y por momentos a 5, pero nunca bajaba de 5. Cuando se le hace la ecografía, porque la vio ginecología, la vio múltiples especialidades y aparentemente no se encontraba nada que justifique el dolor que ella estaba presentando en esa zona. Cuando se le hace la ecografía, se encuentra una zona de fibrosis a nivel del músculo recto abdominal, que se le dice a ella, mire, estamos encontrando este hallazgo en este músculo, y lo que colinda con su zona de dolor, ¿no? A la ecopalpación colinda con su zona de dolor, y lo que vamos a hacer es una prueba terapéutica. ¿Qué vamos a hacer? Una hidrodisección. Vamos a liberar la fascia de ese recto abdominal con el componente de la fascia del transverso abdominal. Ingresamos ahí en esa zona. Miren cómo estamos ubicados en el borde lateral. Estamos realizando una hidrodisección, una liberación prácticamente de esta zona de fibrosis del músculo, del componente facial, ¿no? Y para
suerte de la paciente es que el dolor permaneció bajó desde 8 que tenía a 1 por 3 semanas. Regresó a la tercera semana, doctor, un poquito se ha incrementado. Bueno, se puede volver a hacer el procedimiento, no hay problema, pero ¿qué nos da la certeza? De que, pues, cuál era la causa que estaba generando su dolor. Entonces, son cosas de cuadros clínicos así interesantes y como también comunes, como también poco comunes, que la ecografía nos está permitiendo, pues, ayudar a manejar. En conclusión, pues tener siempre el ecógrafo nos va a permitir tener un abordaje eficiente, un abordaje eficaz, ¿no? Teniendo el diagnóstico y teniendo la estructura objetivo para un procedimiento adecuado. No olvidarse de todos los aspectos que hemos conversado en cuanto a lo que es el manejo del transductor, el manejo de la ergonomía, tener adecuado manejo en cuanto a los que es orientación de la aguja en plano, ¿correcto? Muchas gracias, espero que pues haya satisfecho un poco sus expectativas y que haya sido del agrado de todos ustedes. Nos pueden encontrar nosotros en la Escuela Ecomúsculo que brindamos estos cursos de capacitación. Muchas gracias, Bruno. Ok, Jorge, excelente tu charla. A ver, algunas preguntas. Sé que les gusta sufrir, ya quieren ir a ver el partido seguro, pero unos minutos nada más, unos minutos. Bueno, lo que el doctor Hurtado les ha hablado es muy interesante, ¿ya? Porque a veces solamente estamos enfocados en encontrar la patología en sí y no vemos la parte fundamental que es, primero, digamos, la botonería del equipo. Ya me ha pasado que muchas veces por ahí tienen ecógrafos que parecen aviones, digamos, un montón de botonería y solamente saben manejar 3 botones y el Sí, resto no lo utilizan. O sea, no saben optimizar la imagen, ¿no? Entonces, fundamental, un médico preparado, ¿no? Con mucho conocimiento teórico y práctico, ¿no? Lo ideal sería un equipo de alta resolución para la parte neuromusculoesquelética, como dice el doctor, pero a veces tenemos la mala suerte que en nuestro hospital, sobre todo, nos toca pues equipos que ya están 40 años en el servicio, etcétera, pero no sé qué dirá el doctor Hurtado, pero yo creo que deben ustedes de entrenarse, como dice el doctor, con imágenes reales, porque si no, va a haber un problema, ¿no? Si ustedes se fijan con imágenes de alta resolución, cuando tengan con equipos de baja resolución, ya la imagen la tienen en la cabeza, como se dice en el CPU, y claro. ya van a poder escudriñar por ahí regulando alguna botonería del equipo de baja gama, la estructura, a evaluar, ¿no? Porque si aprendieron un equipo que no se ve nada, prácticamente como decía mi maestro, eres imagenólogo porque lo imaginas todo, ¿no? No ves nada, solo es imagenología. Entonces la idea es ser bien detallista en el diagnóstico. Y como el doctor dice también, para estas partes, antes había el pretexto, no, la ecografía no ve nervios, la ecografía no ve hueso, no, la articulación, resonancia, ¿no? Ahora la tecnología avanza tanto que uno ya no puede decir eso. Más bien eso dice que no te estás preparando, ¿no? Que no se estás poniendo al día con la tecnología, ¿no? Capacitando. Entonces, muy importante eso. Y la ergonomía, porque al final muchas veces terminamos nosotros con lesiones del manguito rotador, problemas a nivel de la muñeca. Las imágenes, como soy doctor, se dan cuenta que la muñeca está prácticamente alineada con la mano o en reposo. Nunca está así, por ejemplo, ¿no? Yo veo a veces Claro, colegas que cogen así el traductor. así es, así es. Claro, si vas a editar un curso, digamos, y no ves muchos pacientes, bueno, no va a pasar nada, ¿no? Pero si tienes 20, 30 pacientes diarios de ecografías, vas a terminar con problemas acá, ¿no? Igual, si la mano está por encima, ¿no? del hombro, repetitivamente, lesión del manguito rotador para que no se te escapen las estructuras y pueda ser muy insidioso en cuanto a del detalle, coger el traductor como un trípode, como dice el doctor. O sea, bien la mano y con los otros dedos para ponerte en la piel del paciente. Y obviamente hay que explicar al paciente lo que vas a hacer, porque también estamos en la era de que todo me tocas es demanda de repente. Hay que explicarle al paciente lo que le vas a hacer. Y esos métodos que el doctor ha explicado son fundamentales para optimizar tu tiempo de trabajo, encontrar la estructura adecuadamente y sobre todo que no te lesiones, porque al final también importas tú como médico, ¿no? No solamente es el paciente, sino tú. Busca tu comodidad, tu ergonomía, la ergonomía del paciente,
tener traductores adecuados para poder hacer un examen óptimo, digamos, ¿no? Yo sé que a veces en los hospitales, pues no sé, el doctor Hurtado me dirá, no tienen hockey stick, tienen un traductor general que máximo llega a 12 MHz, un lineal, por ejemplo. En cambio, el doctor Hurtado tiene 7 lineales. Entonces ya el doctor puede jugar con eso, ¿no? Para hacer dedos, por ejemplo, dedo en gatillo, quiere ver la polea, de repente coge el doctor su hockey stick de 22 MHz, ¿no? La huella del traductor es bien pequeñita, Así puede es, entrar adecuadamente ahí, alta resolución, ve la polea, mete la aguja y todo genial. así es, Imagínense con un traductor que tiene 7 centímetros de banda, es complicado entrar en el dedo, ¿no? así es, tal cual. Entonces uno tiene que valorar eso, ¿no? A ver, acá hay una pregunta, me parece. Ah, saludo del doctor Roberto Moncayo. ¿Sí te acuerdas, Jorge? Él es Sí, de sí, Ecuador, el doctor. También está ahora en Perú. doctor, Dice, buenas. la sidrodice- Saludos, muchos Doctor, ¿cómo saludos a está, todos. Un gusto Roberto? muy grande, como siempre, escuchándoles a ustedes que están súper adelantados en esto y hay que Maestro. aprender también. Así que con mucho gusto y felicitaciones, estimado Jorge. No, un saludo, doctor. Gusto de tenerlo. Mira, acá Gracias. dice, las hidrodisecciones que demostraste, dice, ¿con qué sustancia lo realizas? Y los bloqueos de nervios, ¿con qué medicamento lo realizas? ¿Y en qué proporción? A ver, las hidrodisecciones los manejamos con lidocaína al 1%, ¿no? O sea, hacemos, por ejemplo, si voy a usar un volumen de 5, uso 2,5 de lidocaína con 2,5 de cloruro. Si es que veo una zona muy irritada, muy fibrótica, para poder ayudar un poco a liberar la adherencia, podríamos usar un poquito de corticoide diluido en los 5 cc, unos 10 miligramos de triancinolona, pero por lo general lidocaína con cloruro. En los bloqueos nerviosos, dependiendo de cuánto quiera yo tener como tiempo de bloqueo, ¿no? Si es un bloqueo más terapéutico, lidocaína al 1%, uso volumen mitad de lidocaína con mitad de cloruro, pero si quiero ya tuve respuesta y quiero darle sostenibilidad, ya para tener algunos días más de acción, ya uso bupivacaína, ¿no? Bupivacaína al 0,125 o al 0,25. Excelente, muchas gracias por la información. Qué bueno, me alegro mucho, les felicito que sigan adelante en esta cosa tan importante para aliviar tanto dolor de todo el mundo. Gracias. De nada, doctor. Ah, ¿no? Bueno, una cosa también importante es eh, que la ecografía en realidad ha venido para ayudar, ¿no? Al clínico, bueno, el radiólogo obviamente porque él es su especialidad, pero el radiólogo no puede estar en todo tampoco. Entonces ya cada especialista en su área, a nivel mundial, la Federación Mundial de Ultrasonido avala eso, hay certificaciones que avalan que el especialista en su rama pueda aplicar la ecografía para poder, digamos, extender su examen clínico y físico. Y como se decía, ¿no? Oye, si hay un estudio, si hay una herramienta que te permite ver lo que antes era ciegas, siempre me acuerdo cuando estuve en Lima hace tiempo, cuando habrá sido 2003, me parece, en el Rebagliati. Ahí todavía no había mucho, pero cuando me llevaron a San Pablo, un colega, ahora colega, antes mi profesor, a hacer una guardia, él cogió el traductor en la UCI, ¿no? Un ecógrafo, y ponía los catéteres venosos centrales. Todo el mundo estaba a decirte loco. No, no, emplear los reparos anatómicos, el triángulo anterior, posterior, por acá, mira, ¿no? Poner el catéter y luego a rayos X, corriendo al paciente, a ver si no le habías hecho neumotórax. Claro, Entonces él no, él veía el vaso que quería canalizar, digamos, veía la cánula que entraba y listo, y se iba a dormir temprano. así No le es. pidan, no le pidan placas, ¿para qué? ¿No? Y frente a los otros colegas que empleaban la técnica, pues, que era anatómica, sí, ¿no? Y no dormían, estaba pendiente si algo pasaba con el paciente. Pues hace tiempo ha pasado eso y ahora yo creo, no sé, que no se concibe la idea, porque el ecógrafo en realidad está en todos sitios. Así es. Yo estaba en el Serum, se vio un ecógrafo ahí.
Y cuando yo pregunté, porque uno llega como jefe generalmente, a ver qué hay en el almacén, ese equipo tenía 7 años en ese puesto. Y nadie nunca de los que había llegado a ser unmistas lo había utilizado. Ahí guardado, guardado, guardado. Entonces, el ecógrafo está casi ahora distribuido casi en todos los centros de salud, puestos de salud, ¿no? Entonces, la idea es tratar de emplear esa ayuda para no complicarte tanto, para ayudar mejor al paciente, ¿no? Porque a veces no pueden llegar hasta el especialista, a veces son horas de trabajo, ¿no? De distancia, perdón. Entonces, para eso, pero hay que capacitarse, pues hay que entrenarse. Anatomía es fundamental y la parte funcional también, porque uno tiene que entender cómo es cómo es la, digamos, cómo fue la lesión, ¿no? A veces pasa, por ejemplo, un esguince, entre comillas, de tobillo, solamente buscan el peroneo hasta la línea anterior y está roto el tibio peroneo anterior inferior, está roto otra estructura más porque uno no entiende la mecánica de la lesión. Pues eso también uno tiene que entender bastante para poder ubicar las lesiones de acuerdo a la Sí. sospecha clínica. Eso es algo que siempre nosotros Ay, también recomendamos y les decimos a los alumnos. El 50% del diagnóstico ya está en la anamnesis, o sea, cómo él me cuente, cómo ocurrió, cómo pasó, ya tengo una idea clara de qué es lo que voy a buscar con el ultrasonido, o sea, no es la idea de que, doctor, me tuve un esguince de tobillo, una ecografía de tobillo, o sea, que es como ocurre a veces, ¿no? No, o sea, el que realmente ya tiene el cuadro clínico, ya tiene una orientación clara de qué es lo que va a ir a buscar. Entonces, a eso creo que lo que deberíamos de llegar con los que estamos en el mundo de la ultrasonografía es tener muy claro el cuadro clínico y que la herramienta te va a ayudar a corroborar lo que clínicamente tú ya has sospechado que ha pasado, ¿no? claro. Bueno, ahí de repente ustedes como clínicos tienen más facilidad porque tienen al paciente a la mano en el sentido de que hacen la consulta y todo. Porque al radiólogo generalmente nos llega la orden y la Sí, orden dice, no se lee ni el nombre del paciente, ¿no? Y abajo dice eco de rodilla. así es. Nada más, Sí, sí, sí. absoluta. Entonces, ahora, claro, lo bueno de la ecografía es que tienes al paciente a tu lado. Si es un bebito, un niño que no da datos, o un mayorcito de edad que no da, entre un familiar, yo hago que entre el que da mayor datos, y le pregunto a él, eso es lo bueno. Pero a veces cuando tú informas de resonancia, tomografía, rayos X, mamo, hay que confiar que nosotros tenemos un médico general, digamos, que es el que hace el triaje. Rezamos pero que el doctor no se le escape nada en preguntar. Eso llega hacia nosotros, y tenemos que creerle al médico que nos envía eso, porque de acuerdo a eso hacemos la interpretación de las imágenes de resonancia y tomografía, que es diferente tener al paciente a tu lado en la ecografía y tú mismo poder hacer la anamnesis. Bueno, nosotros al menos tratamos en lo posible de ser un poco rehabilitadores, traumatólogos, hacemos maniobras dinámicas, ¿no? Porque es complicado solamente en una sola posición del paciente hacer todas las tomas ecográficas, eso no funciona así. Hay que hacer la parte dinámica para tratar de estirar, digamos, los ligamentos, los tendones y evaluar adecuadamente las estructuras, ¿no? Por eso, como dice el doctor Jorge, es importante entender la lesión y eso se logra con la parte clínica y la parte también del examen físico, ¿no? Bueno, vista que no hay más preguntas, gracias por la participación de los que están acá. Jorge, gracias nuevamente por tu compromiso con la educación médica continua. Esperamos seguir contando con tu apoyo en algún momento y espero vernos pronto, pues allá en Lima.